Esfuérzate en la gracia, el servicio a los santos. Vamos a tratar, o voy a tratar en esta sesión de presentar la exhortación del apóstol Pablo a Timoteo. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, y relacionarlo con el servicio a los santos, es decir, con el ministerio que se realiza en la iglesia hacia los creyentes para el desarrollo de su vida cristiana, hacia la madurez, hacia afianzarse en Cristo. Cómo estas doctrinas de la salvación tienen que ver con la vida cotidiana del creyente y con el servicio que se presta a ellos. Voy a tratar de ver esta frase de esfuérzate, primero por el profeta Isaías, después con el apóstol Pablo. Después voy a ver esto de esfuérzate para el día de hoy, tratando de ver un panorama rápido sobre el libro de Huyendo de la razón de Francis Schaeffer y un poco de El laberinto de la soledad de Octavio Paz, en tanto que somos mexicanos como iglesia mexicana y finalmente, aunque convertidos, nacidos de nuevo, mexicanos, ¿verdad? Y finalmente terminaré con esta parte de verdad y amor, hablando sobre la racionalidad, la historia y la espiritualidad. Hacia lo que resaltaron los reformadores, y esta va a ser la respuesta finalmente, cómo ellos abordaron la escritura, una escritura que ellos dijeron es de un Dios personal, trino, que se ha revelado en el espacio y el tiempo a nosotros, seres humanos hechos a imagen de Dios, con racionalidad, que podemos estudiar la escritura, conocer la verdad por medio de una exégesis, ¿sí? Una labor en los idiomas, que es lo que dice el texto, y con, obviamente, un acercamiento a la verdad, no al estilo griego como concepto solamente, sino al estilo hebreo como algo que es histórico, una verdad histórica y verificable en el tiempo, de tal manera que el Dios revelado es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, un Dios personal, pero histórico, ¿sí? Y cómo esto tiene que ver también, no solamente con esta parte de conocimiento, sino también de experiencia, esta parte de espiritualidad para conocer y amar a Dios más y más en una comunión con Él y en el amor hacia el prójimo. Alejado de esto, nos dirá Francis Schaeffer, todo va a llevarte a una contradicción, a la desesperación, dice, a estar huyendo de la razón. Octavio Paz nos va a decir que el mexicano está por ahí metido en un laberinto de soledad, y los reformadores están diciéndonos del sacerdocio de todos los creyentes, están quitando algunas jerarquías y están poniendo estas cosas de trabajar en equipo, de el unos a otros, y entonces Octavio Paz nos va a decir, espérame, el mexicano trabaja solo, porque está en un laberinto de soledad de donde no puede salir y no quiere salir. Y entonces, ¿qué sucederá con aquellos cristianos que llegan a la iglesia para ser restaurados? ¿Qué es lo que los va a hacer salir de ese laberinto de soledad y no huir de la razón? ¿Qué es lo que puede hacerse? Y obviamente requiere que nos esforcemos en la gracia que es en Cristo Jesús. Va a requerir esfuerzo. Espero que después de la comida la razón no huya de mí y el sueño no llegue a todos ustedes. Y voy a empezar leyéndoles 2 poemas de Jaime Sabines para tratar de traerlos en mente, de tenerlos en mente cuando estemos pensando en las personas que llegan a la iglesia, que se convierten y que entonces van a empezar esa vida de transformación en la iglesia local, donde van a ir siendo sus vidas fracturadas, van a ir siendo restauradas, creciendo a la madurez, asidos firmemente de Cristo y mutuamente edificándose, como dice Efesios 4. ¿Y cómo se va a hacer esto? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Hay algo que podemos hacer? Mi propuesta, si me desvío luego me regresan, es que lo que soluciona todo esto
tanto al interior de la iglesia como para la misión de la iglesia, es la exposición de la palabra de Dios, habiendo sido estudiada mediante una correcta exégesis, viéndola en la historia como una fe histórica, verificable, de un Dios personal, y que entonces coordina lo que diría Francis Schaeffer, el piso de abajo y el de arriba, o el piso de abajo y el techo. Es lo que hace esa lógica, porque finalmente la verdad revelada de Dios en la Escritura se vive en la creación de Dios. Y cuando uno cambia la verdad de Dios por la mentira, esto no va a concordar con la creación de Dios, porque aún la persona que huye de la razón se va a dar cuenta que el mundo es el mundo de Dios y no puede vivir así, y va a llegar a la desesperación. Así que empecemos por los poemas, ¿sí? Si me lo permiten, empezamos con uno, con La flor del domingo. Y pensemos en qué le da sentido a estas criadas, cómo su vida tiene sentido y qué podemos hacer con ellas si un domingo una de estas criadas se convierte al Señor y llega a tu iglesia local. Con la flor del domingo ensartada en el pelo, pasean en la alameda antigua, la ropa limpia, el baño reciente, peinadas y planchadas, caminan por entre los niños y los globos y charlan y hacen amistades y hasta escuchan la música que en el kiosco de la Alameda de Santa María reúne a los sobrevivientes de la semana. Las gatitas, las criadas, las muchachas de la servidumbre contemporánea se conforman con esto, en tanto llegan a la prostitución o regresan al seno de la familia miserable. Ellas tienen el descanso del domingo, la posibilidad de un noviazgo, la ocasión del sueño. Bastan 2 o 3 horas de este paseo en blanco para olvidar las fatigas y para enfrentarse risueñamente a la amenaza de los platos sucios, de la ropa pendiente y de los mandados que no acaban. Al lado de los viejos que andan en busca de su memoria y de las señoras pensando en el próximo embarazo, ellas disfrutan su libertad provisional y poseen el mundo, orgullosas de sus zapatos, de su vestido bonito y de su cabellera que brilla más que otras veces. Danos, Señor, la fe en el domingo, la confianza en las grasas para el pelo y la limpieza de alma necesaria para mirar con alegría los días que vienen. Bueno, aquí tenemos unas criadas que salen el domingo. La semana es fatigosa y los sobrevivientes de la semana se reúnen en la plaza. Pero ese día son libres, ahí tienen esperanza y se ponen hasta una flor en el cabello. Hay vida. Imagínense que se convierten y llegan a la iglesia. ¿Qué podemos hacer para ayudarles y que su vida tenga sentido, significado? Imagínense también en el tiempo del apóstol Pablo, cuando un esclavo se convertía al Señor. Y el esclavo llegaba a algún momento en su vida a decir: mi vida es vanidad y aflicción de espíritu. No tiene sentido, ¿para qué vivo? Soy un esclavo. ¿Cuál es el sentido de mi vida? Y se convierte al Señor. ¿Qué le ofrece la iglesia? ¿Qué hace con él? ¿Hay algo que podemos hacer para servirle? ¿Hay algo que transforme realmente? No fantasiosamente. Y la realidad es, los peligros y las vidas humanas son muy complejas. El mexicano es complejo. Y llega un mexicano a la iglesia. Un manojo de traumas, de complejos psicológicos, sociológicos, culturales, y además sin trabajo. ¿Cuál es esa transformación y esa salvación que se le presenta en la iglesia? Así que mientras hacemos la plática, si ustedes ven que me desvío, ustedes me dicen: hey, Pepe Luis, ¿y qué podemos hacer por la sirvienta que se convirtió? No te desvíes. ¿Sí? Entonces, ese es el servicio a los santos. Ahora, el otro se llama Me preocupa el televisor. Y vamos a pensar qué podemos hacer por el televisor de Sabines.
Dice, me preocupa el televisor. Da imágenes distorsionadas últimamente. Las caras se alargan de manera ridícula o se acortan, tiemblan indistintamente hasta volverse un juego monstruoso de rostros inventados, rayas, luces y sombras como en una pesadilla. Se oyen las palabras claramente, la música, los efectos de sonido, pero no corresponden a la realidad. Se atrasan, se anticipan, se amontonan sobre los gestos que uno adivina. Me dicen que un técnico lo arreglaría en 2 o 3 días, pero yo me resisto. No quiero la violencia. Le meterán las manos, le quitarán las partes, le harán injertos ominosos, trasplantes arriesgados y no siempre efectivos. No volvería a ser el mismo. Ojalá que supere esta crisis, porque lo que tiene es una fiebre tremenda, un dolor de cabeza, una náusea horrible que lo hacen soñar estas cosas que vemos. El televisor de Sabines estaba sintonizando el Canal México y estaba dando imágenes extrañas. ¿Podemos hacer algo para arreglar el televisor de Sabines? Como iglesia, uno se puede esforzar en la gracia y la iglesia tiene algo que ofrecer para que se vean mejor esas imágenes, que ya desde el tiempo de Sabines se veía feo el televisor ese. Claro, si usted tiene televisión de paga, está viendo el canal USA. Y se ve más o menos también con sus defectos, ¿verdad? Pero no hablaremos de ellos. Somos mexicanos y estamos en la iglesia mexicana. Entonces, cuando vayamos en la plática, de repente yo me desvíe, ustedes digan, vamos a concluir. ¿Y qué podemos hacer por el televisor de Sabines? Así que recuérdenme, por favor, el televisor de Sabines y la muchacha que se convirtió el domingo y que traía la flor ensartada en el pelo, pero que de lunes a sábado apenas si sobrevive. Y cómo el domingo hay una transformación, pero la semana no tiene que ver con lo que ocurre el domingo. ¿Suena algo que ocurre a veces en las iglesias? Hay que esforzarse en la gracia. Bien, empecemos. Tenemos entonces al apóstol Pablo diciéndole a Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y él tiene que esforzarse, al igual que nosotros, porque quienes nacen de nuevo, como dice el apóstol Juan, y después dice también el apóstol Pablo, son hechos nuevas criaturas, aunque nuevas criaturas y nacidas de nuevo, aún siguen siendo mexicanos. Y entonces tienen que ser sujetos a una restauración. Para ello el Señor los coloca en la iglesia local, donde Él ha designado a ciertos varones para que efectúen este proceso de restauración, como dice Efesios capítulo 4. Y ahí ellos están siendo restaurados, vienen con vidas fracturadas y necesitan una restauración, pero esto requiere de un grande esfuerzo. No es el camino normal y sencillo. Y ellos tienen que estar bajo la palabra del Señor. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que puedan dejar de ser lo que eran y aún aquellas cosas que no perciben porque son mexicanos, aunque creyentes, pero mexicanos, y tienen que ser renovados y transformados por medio de la palabra de Dios. Imagínense si va a requerir eso un esfuerzo, ¿verdad? Uno a veces no es consciente de lo que trae cargando, pero ahí lo trae. Llega un momento en que uno cobra conciencia de sí mismo y entonces empieza ese proceso, un proceso de restauración, como de estar arreglando huesos rotos y tener que aquel ser fracturado, aquel complejo, pueda ser ahora edificado, caminando hacia la madurez en Cristo Jesús. Y es ahí en la iglesia local. Vamos primero pues a Isaías
capítulo 41, versículos del 1 al 16. Escuchadme costas y esfuércense los pueblos, acérquense y entonces hablen, estemos juntos a juicio. ¿Quién despertó del oriente al justo, lo llamó para que le siguiese, entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear de reyes? Los entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata. Los siguió, pasó en paz por camino por donde sus pies nunca habían entrado. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Las costas vieron y tuvieron temor, los confines de la tierra se espantaron, se congregaron y vinieron. Cada cual ayudó a su vecino y a su hermano dijo, esfuérzate. El carpintero animó al platero y el que alisaba con martillo al que batía en el yunque, diciendo, buena está la soldadura, y lo afirmó con clavos para que no se moviese. Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás, y serán como nada y como cosa que no es, aquellos que te hacen de la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel, es tu Redentor. He aquí que yo te he puesto por trillo nuevo, lleno de dientes, trillarás montes y los molerás, y collados reducirás a tamo. Los aventarás y los llevará el viento y los esparcirá el torbellino. Pero tú te regocijarás en Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. Tenemos aquí la profecía de Isaías. Isaías está hablando a la nación de Israel, una nación que se había alejado del Señor, que el profeta le dice, estás podrido desde los pies a la cabeza, que lo compara con una vid que da uvas agrias, es decir, injusticia. Pero además de hablarle de su pecado, también le habla de que va a haber una salvación que viene de Dios, y una salvación que tiene dos aspectos particulares muy grandes y sorprendentes. Primero, que esa salvación va a ser a través del siervo del Señor, y este siervo va a ser un siervo sufriente y después reinante. Y la segunda es que esta salvación va a ser para todas las naciones. Se va a extender mucho más allá de lo que ellos imaginaban, hasta los extremos de la tierra. Entonces, a partir del capítulo 40, Isaías empieza a hablarles de consuelo, de que aunque van a ir a la cautividad, Dios les va a consolar, y al final del capítulo 40 está diciendo que van a tener fuerzas como el águila levantando las alas y regresando gloriosos, ¿verdad? Los que esperan en el Señor van a venir así con sus alas de águila, ¿sí? Listos. Esos van a tener fuerzas. Pero los que no esperan en el Señor, aquí vamos a tener en qué esperan y qué es lo que sucede, y va a haber este contraste. Quiero resaltar solamente estas dos palabras en hebreo, Hazak, esfuérzate, y Azar, ayudar. Las vamos a ver repetidamente remarcadas en el texto. Aunque no se tradujeron en algunas ocasiones así, tiene la misma raíz y la voy a ir remarcando nada más para hacer el énfasis de este esfuérzate en la gracia. Primero en Isaías, luego lo vamos a ver brevemente con el apóstol Pablo. Y primero nos presenta el esfuerzo religioso. Dios va a traer a su pueblo y para ello va a levantar a un nuevo reino, un nuevo emperador. Pero las naciones se van a resistir contra ellos y van a querer defenderse.
Y al querer defenderse, los que no esperan en el Señor, ¿cómo le hacen para sobrevivir la semana? ¿Cómo le hacen? ¿En qué confían? ¿Cómo se esfuerzan? ¿Qué es lo que tienen ellos que ofrecer? Primero vamos a ver el 41:6. Dice, cada cual ayudó a su prójimo y cada uno le dijo a su hermano, Hazak, esfuérzate. ¿Qué está haciendo aquí? Bueno, esto es lo que tienen los que no confían en el Señor. ¿Qué es lo que pueden ofrecer? ¿Qué es lo que le van a decir a la criada que se convierte en la plaza ese domingo que traía la flor en el cabello? Échale ganas, esfuérzate. Bueno, eso es lo que podemos ofrecer. Ese es el esfuerzo religioso, esfuérzate. ¿Sí? Tienes que encontrarle sentido a tu vida. Es que ya no le encuentro sentido a la escuela, al trabajo, al matrimonio, a los hijos, a todo es vanidad y aflicción de espíritu, como dijo el predicador. Oh, qué fastidio. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues que cada cual le diga a su prójimo, oye, échale ganas, esfuérzate, ánimo, tú puedes, sí, Hazak. El 7. Así que el carpintero estimuló al orfebre y el que alisa con el martillo estimuló al que golpea el yunque diciendo de la soldadura, está buena, y le aseguró con clavos para que no se moviera. Ahí están en rojo la palabra Hazak, la raíz de esfuérzate. Entonces el carpintero le dice al platero, van a hacer ellos un ídolo para defenderse de los enemigos. Van a armar su ídolo. Entonces, el carpintero hace su parte y le dice al platero, ahora te toca a ti, pero échale ganas. Pues para que salga un Dios bonito, digno, de plata. Hazak. Y entonces el otro le dice al del yunque, Hazak. Y el otro le dice al soldador, Hazak, y ponle más clavos. Y aquí está el hombre desde su cosmovisión esforzándose en la vida, tratando de hallarle sentido a la vida, animándose unos a otros y haciendo a su Dios con mucho esfuerzo para que esté firme y no se caiga. El esfuerzo en la gracia es diferente. Aquí hay un pero de Dios, pero tú, Israel. Hay un pero de Dios y dice en el versículo 9, tú a quien he asido. Es esta misma raíz de yo soy el que te esfuerzo, yo te agarré. Vamos a anotar el contraste que está haciendo el profeta Isaías. Por un lado, el hombre está haciendo a su Dios y le echa fuerza, se esfuerza por ello. En el otro lado, es Dios quien agarra al hombre y lo esfuerza. ¿Sí? Acá agarran a su Dios, acá ellos son sujeto del esfuerzo de Dios. Y dice que los trajo desde los confines de la tierra, desde lugares remotos. Y yo te dije, tú eres mi siervo. Acá ellos están haciendo a su Dios y le dicen a su Dios, tú eres mi siervo y cúmpleme mis deseos, porque cúmpleme los anhelos de mi corazón. ¿Cómo se dice en cristiano eso? Cúmpleme los anhelos de mi corazón. Y acá Dios no es el siervo. Acá el hombre es, tú eres mi siervo, tú eres mi esclavo, yo te escogí y te estoy haciendo fuerte. Hay una diferencia muy grande que las hemos visto ya en las doctrinas de la salvación en estos días. Yo te escogí a ti y no te he desechado. Luego el versículo 10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios que te ayudo. Acá cada quien ayuda a su compañero, acá Dios ayuda a su pueblo. Una diferencia enorme. Acá tienes la ayuda del brazo humano,
acá tienes la ayuda del brazo, dice la diestra vencedora del Señor. Hay una diferencia enorme, ¿verdad? Acá no quieren que se mueva y acá Dios es el que lo sostiene para que no se mueva. Está un contraste muy marcado. Versículo 13. Porque yo, el Eterno tu Dios, estoy usando una versión judía, Cass Nelson, por eso dice el Eterno, donde debe decir Yahweh y algunas cosas así, ¿verdad? Por respeto al nombre de Dios lo traducen así. Dice, yo, el Eterno tu Dios, sostengo tu mano derecha y te digo, no temas, que te ayudo. No temas, que te ayudo. Por acá, ¿qué tiene que ofrecerle a la criada que se pasea el domingo en la plaza? Y acá, ¿qué tiene que ofrecerle? ¿Hay una diferencia que sea real después en su semana? No nada más de domingo. ¿Hay una diferencia? Digo, porque si no hay diferencia, a lo mejor en la iglesia yo estoy yendo con este estilo, ¿verdad? Y el domingo estoy fervoroso y el lunes no quiero ir a trabajar. Y aunque yo digo que creo las doctrinas de la salvación, mi vida no parece ser salvada. Está en una crisis y desesperación. Pero aquí Isaías les está diciendo, miren, el Señor es el que lo sostiene. No temas, gusanillo, Jacob, y tampoco vosotros, los hombres de Israel, yo te ayudo, dice el Eterno. Soy tu Redentor, el Santo de Israel. Y les dice a ellos, gusanillo. Los otros se dicen, está bien, está fuerte. Y acá no, ¿sabes qué? Gusanillo. ¿Sí? Y te llamé de Abraham, mi amigo. ¿Y quién era Abraham? Un arameo a punto de morir era nuestro padre cuando Dios le habló, dice la palabra. Un arameo a punto de morir era mi padre. Y de ahí salió a multitud. Un hombre anciano, una esposa estéril. Es más, si hoy en día dijéramos, vamos a señalar líderes, no escogeríamos a Abraham. Digo, según los 10 pasos para escoger a un buen líder en la iglesia, no escogeríamos a Abraham. Ni le dedicaríamos mucho tiempo. Oye, pues ya no tiene mucho futuro, pues ya es un arameo a punto de morir, su esposa estéril, no hay mucho que pueda aportar. Vamos a elegir uno que tenga porte, fuerte, vigoroso, joven, entendido, carismático, algunas otras características que se vean bonitas. Hay una diferencia. Porque acá no importa, decía el Señor, hasta de las piedras puede sacar hijos de Abraham, porque el que está haciendo la obra es Dios, el Dios Todopoderoso, su Redentor. Dice, yo te ayudo. ¿Qué más quieres? Ahora, el ejemplo que les da aquí, ya no lo puse, pero es de un gusanillo que va a atacar una colina. Y ya de cuenta que Dios le dice al gusanillo, arrasa con ella. Y tiene así el gusanito y adelante un monte. Tienes que dejarlo pelón. Uno dice, ¿imposible? Humanamente, sí. Pero Dios dice, si yo te sostengo y si yo te ayudo, te voy a hacer como trillo y trillarás este monte. Ese es el pueblo de Dios. Y entonces el Señor le dice a su pueblo, ve y haz discípulos a todas las naciones. Y es un gusanito el pueblo de Dios. ¿En serio, Dios? Pero yo estoy contigo hasta el fin del mundo. ¿Hace diferencia? La misión de la iglesia siempre ha sido imposible, humanamente hablando. Siempre ha sido enorme. Si se realiza, es por Dios.
Porque en Él no hay ni fuerza ni poder, sino en Dios. Y entonces avanza el Evangelio. Dios es el que va avanzando su iglesia, su reino. Él es el que lo va haciendo. Así que el apóstol le dice también a Timoteo: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. No está hablando del esfuerzo religioso, no está hablando del esfuerzo humano, sino está hablando del esfuerzo en la gracia que es en Cristo Jesús, donde está el Señor, donde Él dice yo te ayudo, y donde Él dice yo soy el que hago hazak con mi diestra vencedora. Yo soy el que hago hazak, el Santo de Israel, tu Redentor. Y ahora sí, la misión de Timoteo es difícil. El apóstol Pablo lo ha capacitado para que ahora él capacite a otros hombres que sean idóneos para enseñar también a otros. Y esa labor de hacer equipo cuesta. Es trabajo. Es trabajo que el apóstol Pablo decía es como luchar contra fieras. En otra ocasión dijo es como parir hijos. Aunque él no sabía lo que era eso, no sabía de lo que hablaba. Pero él dijo, estoy como con dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Pero esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Hay una gran diferencia que el esfuerzo religioso. ¿Sí? Hay un mundo de diferencia, un Dios todopoderoso de diferencia ahí. Ahí en la gracia que es en Cristo Jesús. Aún así le dice, esfuérzate, y le pone 3 ejemplos. Un soldado, hay cosas a las cuales negarse. Esto es retador para una generación como la nuestra, que no nos negamos nada. Y decir, negarme a mí mismo. Servicio sacrificial a los santos. No. Yo sirvo en la medida de mis posibilidades. Finalmente es un servicio gratuito, es voluntario. No me pagan por eso y no me dedico a eso. Yo solamente hago un servicio voluntario. Así que en la medida de mis posibilidades, en la medida en que exija renunciación de algo, olvídense eso de niéguese a sí mismo y tome su cruz. No, aquí hay algo que no, te estás metiendo en mi terreno. Pero le dice, esfuérzate como un soldado que se tiene que negar cosas. Esa es la salvación en la práctica. Esa es la salvación tan grande de la que estamos hablando. Una salvación que se vive así, con renuncia. Le pone ahora como un atleta, lucha legítimamente. Le pone como un labrador, además hazlo con esperanza. Ve a orar con esperanza. Enseña la palabra del Señor con esperanza. Haz la labor del servicio a los santos con esperanza. Predica el Evangelio con esperanza. No como Jonás, esperando que todos se mueran de mala gana y así, bueno, voy a predicar porque a lo mejor hay algunos elegidos por aquí. Pero, como con tal desgano y no con la alegría y la pasión que decía Isaías. No, hombre, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Vienen a anunciar la noticia más grande que puede haber, que ya hay un camino abierto de salvación gracias al siervo del Señor. Aquí la labor es de esperanza. Ora por los hermanos, como decía el apóstol Pablo. Me acuerdo de ustedes con gozo en mis oraciones. ¿Cuándo has orado con gozo por tus hermanos? Oras, ay, pobre este hermano, no le veo futuro, Señor, sé con él. Con tal pesar, con un panorama tan sombrío hacia el futuro. Y luego hay quien predica la palabra con un panorama tan sombrío, esperando lo peor de la gente y predicando tan sombrío, sin esperanza. Y dice aquí, esfuérzate, y es un esfuerzo como el del labrador.
con esperanza. Como decía luego también Lutero, ¿verdad? Y sí es esfuerzo, esta parte de enseñar la palabra del Señor. En una ocasión, una persona le dijo a Lutero: oye, pues qué fácil está tu trabajo. ¿Te sientas? No me acuerdo exactamente las frases. Yo no las cito como Carlos, que las trae así escritas. Yo las dramatizo. Entonces, qué fácil está tu trabajo. Te sientas ahí 8 horas con un libro, tu cafecito, y te levantas a predicar y ya ese es tu trabajo. No, está bien fácil. Y Lutero le dice: ¿cambiamos? Y yo te aseguro que yo puedo trabajar de albañil y todavía voy a tener mi mente libre para chiflar una canción. Y tú siéntate y trata de concentrarte en un libro antiguo, en hebreo y griego, y ver qué dice, qué significa, y predícalo. Y después platicamos. ¿Requiere esfuerzo? ¿Por qué creen que de repente hay muchos que no predican la palabra, que no hacen la labor esta de capacitar a otros fieles para enseñar también a otros, que dicen es más fácil eso que dijeron en la reforma del sacerdocio de todos los creyentes? Es muy trabajoso. El desarrollo de todos los creyentes a la madurez y el sacerdocio de los creyentes, no, mejor volvemos al estilo antiguo, jerárquico. Yo soy el que decide, yo soy el que hago, ustedes escúchenme, yo soy la voz, yo soy el iluminado, yo soy el gurú, yo soy aquel a quien todos debieran de escuchar. Ya escribí mi libro y síganme. Y eso es más sencillo, ¿verdad? Ese es el camino más fácil, pero esfuérzate. Oyendo de la razón, rápidamente voy a tratar de decir que Francis Schaeffer nos está presentando aquí el origen de lo que él pensaba, la distorsión en el estilo de pensamiento occidental, llevándolo a Tomás de Aquino. Y nos dice que primero, pues como normalmente el hombre ha estado pensando a través de la tesis y la antítesis, y así ha sido siempre los debates. Es decir, yo tengo una tesis y la antítesis tiene que ser, si la tesis es verdadera, la antítesis es falsa, ¿verdad? Y entonces así podemos evaluar algunas cosas. Entonces no puede haber, tenemos un sistema y el sistema opuesto, y de esa manera lo podemos evaluar. Pero luego nos dice que hicieron por ahí alguna síntesis, es decir, tomaron un poquito de la tesis y un poquito de la antítesis y crearon su propia melcocha, una síntesis. Voy resumiendo términos filosóficos, ustedes los pueden luego estudiar apropiadamente, no como yo los digo. Y entonces ahora, ¿cómo los debates? Porque tú dices, es que tú crees esto, pero yo te digo que es esto. No, pues si también lo creo. Es que ya hice una síntesis, pero es contradictorio. No le hace, pero lo creo. ¿Y cómo lo debates? No, y yo así me siento bien, pero es que no tiene sentido. Estás huyendo de la razón. Sí, pero si vieras qué bien me siento. Estás huyendo de la razón. Y aquí habla de Tomás de Aquino porque en esta parte de la caída que ya nos explicó muy bien Carlos, aquí empezaron a llegar un poco hacia la racionalidad, y entonces empezaron a decir que el intelecto no estaba corrompido, y abrieron la puerta para que entonces el intelecto empezara a trabajar, ¿verdad? Entonces dijeron, el hombre no está totalmente muerto, está herido. Si está herido, no necesita más que los sacramentos para que se recupere. Está enfermo nada más, con los sacramentos tiene, pero su razón funciona, y funciona muy bien, y entonces puede empezar a pensar. Y entonces la división que hace Francis Schaeffer sobre naturaleza y gracia,
donde naturaleza es el piso de abajo, es decir, la creación, esta creación y todo el orden que tenemos aquí y que nosotros investigamos de acuerdo a ciertos principios, y la gracia que tiene que ver con Dios, con lo celestial. Y tenemos aquí dos órdenes, pero en la Escritura hay una manera de armonizar estos dos órdenes, naturaleza y gracia. Hay una manera de armonizarlos porque la Escritura nos dice que estamos hechos a imagen de Dios, que Dios creó el universo y es un Dios personal, que es un Dios que se revela, y hay una manera de armonizarlos claramente en la Escritura. Pero al hombre, después de aquí, no dice aquí, el intelecto del hombre fue visto como autónomo, y siempre que se hace una parte autónoma, esta parte autónoma va a terminar matando la gracia, o sea, el piso de arriba. Lo va a eliminar. Voy a reducir mucho por causa de tiempo, pero lo que va a hacer es que lo va a eliminar, como dice Romanos 1, que dice, profesando ser sabios, se hicieron necios, no quisieron tener en cuenta a Dios, y entonces todo empezó a corromperse. ¿Sí? Viene aquí la catástrofe, y va a seguir en su razonamiento, pero básicamente lo que hace el ser humano es que mata a Dios, mata a los universales que mantienen fijos a los particulares, a las cosas de esta vida. De manera que en los particulares tenemos aquello que anduvo probando el predicador. El predicador en Eclesiastés está probando los particulares y no encuentra el universal que le dé sentido, y al probar solamente los particulares dice, esto es fastidio, esto es vanidad, esto es aflicción de espíritu, es corretear por el viento, es estar queriendo agarrar neblina, no le encuentro sentido. Estoy yendo muy rápido, a lo mejor no es lo más apropiado para un tema tan denso filosóficamente, pero la idea es que termina el hombre matando a Dios. No, yo sé que hay una película que trata de demostrar la existencia de Dios, pero cuando el filósofo dice Dios ha muerto, no está hablando en contra de Dios, está hablando en contra de la sociedad. Y añade, Dios ha muerto, nosotros lo hemos matado. Es decir, lo que está criticando es la sociedad, no está criticando que ahora nosotros queramos demostrar que Dios existe y que está vivo. Está diciendo que la sociedad, con su forma de pensar y su estilo de vida, no solamente ha echado fuera a Dios de sus vidas, que le daría una oportunidad de regresar, digamos, sino que lo ha matado. Lo ha echado fuera de sus vidas de manera definitiva, no lo quiere, lo echa y le cierra totalmente la posibilidad de regresar en tanto esté pensando de esa manera. ¿Sí? Esa es la idea. No demostrar que Dios existe y está vivo. La idea no es demostrar eso, la idea es cambiar nuestra forma de pensar. Nosotros, que hemos matado a Dios, el hombre occidental. En fin, colocaron arriba la libertad para ver si esto daba la irracionalidad. Una fe irracional. Voy a darlo muy a prisa, pero abajo está todo lo racional, es decir, si quieres estudiar las cosas de esta vida, las naturales, vas a física, matemáticas y todo tiene sus reglas. Pero la fe, ahí vuélate los sesos, ahí es irracional. Tú no estudies, solamente cree. Tú cree. Listo. Y tú vienes a la Escritura, no la analices, tú nada más cree. Lee un versículo por aquí, por acá, y tú crees, es fe. Entonces, damos ese alejamiento. Si estamos de repente viviendo de esa manera y desechando el estudio exegético de la Biblia, estamos viviendo un cristianismo kierkegaardiano.
Estamos yéndonos, ya eso ni es fe, conforme a lo que dice la Biblia. No es histórica, no es escritural. Simplemente es fe en la fe, que después se va a remarcar, y esto va cayendo hacia el arte, la música, la cultura, la teología, y llega a un existencialismo también secular y religioso. Pero lo que quiero decir es que esa persona es la que va a llegar a la iglesia. A lo mejor no se da cuenta, y a nosotros pensamos que nada más son los filósofos, pero esto permea a las masas a través de los medios masivos de comunicación y estamos bombardeados por el cine, por el teatro, por el radio, por los programas de televisión, en la música, en el arte, en todo, y hasta en la teología. Y entonces esa persona es la que se convierte el domingo. Tal vez no todos se formulen las mismas preguntas al mismo estilo o nivel que un filósofo, pero el obrero, la criada del domingo que se pasea, articula las preguntas a su manera. Y llega a la iglesia, ¿y qué vamos a hacer en el servicio de los santos? ¿Qué tiene la iglesia para ofrecerles? ¿Hay algo que podamos hacer? Y luego, sobre todo, si ya esto no fuera poco, tenemos el análisis que hace Paz del mexicano, de la raza cósmica negada. El mexicano, las máscaras mexicanas, la cerrazón hacia la transformación. ¿Qué tiene la iglesia para hacer? ¿Necesita esforzarse? ¿Hay algo que puede hacer? ¿Requiere esfuerzo? Y aquí está la parte de la respuesta, la verdad y el amor, la verdad en amor. Y la respuesta la tenían muy clara los reformadores. Volver a la Escritura para estudiarla, realmente la Escritura, en su contexto, ¿sí? Ver qué quiere decir y extraer esos principios para nosotros. Así que si usted en la iglesia le ofrecen un curso para finanzas, está muy bueno. Si le ofrecen un curso para matrimonios, está muy bueno. Si le ofrecen una exposición de Apocalipsis, pues está muy bueno. Pero si le ofrecen un curso que se llame Métodos de Estudio Bíblico, o Cómo leer la Biblia, o Hermenéutica Básica 1, 2 y 3, agárrelo. Eso va a transformar su vida y el servicio a los santos. Ahí está la respuesta. En extraer de la palabra del Señor esos principios que se le van a otorgar luego a la persona que viene a la iglesia en un servicio a los santos, de tal manera que esa persona sea transformada y pueda encontrar el sentido a la vida, y entonces durante la semana va a decir: esta es mi parte que me ha dado el cielo, es mi parte debajo del cielo, debajo del sol, es mi parte que viene de la buena mano de Dios. Así que me voy a alegrar con la mujer de mi juventud, me voy a alegrar en el trabajo, voy a hacer esto y eso, para la gloria de Dios. Va a haber una transformación porque hay una cosmovisión diferente para ver la semana. La otra cosmovisión nos va a llevar a la desesperación, a la frustración. Pero la cosmovisión bíblica nos va a llevar entonces a entender realmente cómo se conecta el piso de abajo y el piso de arriba, y no separar lo que parece ser secular y sagrado, sino a poder tener esta armonía en la vida. Así que búsquelo, aquí hay cursos, en su iglesia seguramente hay un curso, cómo leer la Biblia, y eso le abrirá los ojos. Ahora, no solamente era una fe, una verdad que se podía entender, no cayendo en el racionalismo ni tampoco en el intelectualismo, sino con racionalidad, con la mente. El hermano John Piper incluso escribió un libro que le dice: piense, o sea, ame al Señor con toda su mente también, con todo su corazón.
piense, pero no nada más es la verdad, sino también en la espiritualidad. Esto les va a llevar a una comunión con el Señor transformadora, a una comunión que va a crecer más y más en el amor al Señor y unos con otros. Si usted dice, yo amo a los hermanos y amo a Dios, pero no me gusta estudiar la Biblia, no, eso es esfuerzo. Entonces realmente está viviendo otra cosa, pero no es el cristianismo bíblico. Será existencialismo, será kierkegaardiano, será otra cosa. Llamémosle como queramos, porque las corrientes filosóficas han sido muchas. ¿Por qué han sido muchas? Porque cuando una estaba de moda, llevaba a la desesperación, al fracaso. Venía otra, tratando de ver si otra opción, y venía otra y otra, y seguirán viniendo otras, y solamente hay una, que es la cosmovisión bíblica, o como dice la Escritura, el temor del Señor. La única posible para hacer que nuestras vidas debajo del sol tengan sentido, mientras vamos en esa lancha salvavidas a tierra firme. Esa vida tendrá sentido ahí, y eso es lo que tiene que hacer. Si usted hace un servicio a los santos, ese servicio a los santos llamado ministerio debe estar basado en una filosofía de ministerio que está basada en principios bíblicos que fueron extraídos con una exégesis bíblica. Si no es así, esto de acá no sé si podemos llamarlo ministerio. Y un día también le va a llevar a la frustración y a la desesperación y a decir, ¿para qué hago esto? ¿Qué sentido tiene? Es vanidad y aflicción de espíritu. Pero si tiene esta línea, llegando a los principios bíblicos, en verdad y en amor, esto va a ser transformador.